días a todos nuestros amigos que el día de hoy nos escuchan. Reciban un cordial saludo de su servidora Karen Vázquez Ojeda, quien estará a cargo de dirigir este podcast. Lo recibimos con mucho gusto en su podcast favorito, Lo Mejor del Derecho. El día de hoy no me encuentro sola, me acompañan grandes expertos sobre el tema que trataremos a continuación. El tema que abordaremos será la responsabilidad por fuerza mayor y cambio de circunstancias en contratos de Incoterms. El análisis comparado será entre la Convención de Viena y los principios UNITROIT. Estos principios establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales y son de aplicación cuando las partes del contrato hayan decidido que el mismo se rija por estos principios. Dicho análisis se hará desde la perspectiva después del coronavirus, que hoy lo conocemos como COVID-19. Me encuentro con 5 expertos en diferentes áreas sobre los contratos mercantiles internacionales: Sayuri Aragón Jerónimo, Rosario del Cielo García Ramírez, Arturo Daniel López Hernández, Frida Naomi Rodríguez Báez y Camila Jiménez Orozco. Encantada de verlos aquí. Karen, gracias por la invitación. Encantada de estar en este podcast. Es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por invitarme, Karen. Espero mi aporte sea de gran ayuda. Sabemos, la tecnología y la economía son factores clave en los contratos mercantiles internacionales, ya que influyen en la dinámica de los mercados, la toma de decisiones y la eficiencia de las operaciones. Es por ello que daremos inicio de lo general a lo particular del tema, haciendo énfasis en la responsabilidad por fuerza mayor y cambio de circunstancias en contratos con Incoterms. Comenzamos con la licenciada especialista en la materia mercantil, Sayuri Aragón Jerónimo. Abrimos este podcast con tu participación. Adelante, Sayuri. Sí, Karen, gracias. Bueno, para empezar, es muy importante plantear lo que son los Incoterms. Bueno, los Incoterms han sido establecidos por la organización empresarial global más grande del mundo, o sea, la Cámara de Comercio Internacional, que los plantea como un conjunto de reglas de carácter facultativo que integran los términos más habituales en las transacciones comerciales internacionales y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. Bueno, su última reforma se da en 2020, tras el desencadenamiento de la crisis sanitaria y económica vivida mundialmente en 2019, después de que se mostró la insuficiencia procesal en materia mercantil, no solo en materia nacional, sino también en materia internacional. Para ampliar más la información proporcionada por la licenciada Sayuri, lo complementará la doctora en Negocios Internacionales, Camila Jiménez Orozco. Hola, Karen, es un gusto estar aquí. Bueno, los Incoterms se integran a los contratos internacionales cuando las partes lo mencionan expresamente en sus cláusulas de obligaciones de ambas partes. Por ejemplo, al decir Puerto de Veracruz Incoterms 2020, que significa libre a bordo, es decir, que el vendedor entrega la mercancía cuando la sube al barco en el puerto acordado, que es el puerto de Veracruz en este caso. Desde ahí, el comprador asume riesgos y costos. Al hacerlo, se incorporan automáticamente las reglas de este término, determinando quién asume los costos, riesgos y responsabilidades en cada etapa del transporte de la mercancía. Son una herramienta clave para evitar confusiones y disputas en el comercio global. Y de acuerdo con el contexto que Sayuri nos da, conceptos como la fuerza mayor y el hardship, que en México lo conocemos como dificultades o cambios de circunstancias y que se volvieron fundamentales, en el comercio internacional, cuando sucede un evento como una pandemia o una guerra que hace imposible cumplir un contrato, entra en juego la figura de fuerza mayor. Por ejemplo, en el caso de México, si ocurre un terremoto de gran magnitud, como los vividos en Oaxaca o Ciudad de México, que dañe severamente las instalaciones de una empresa exportadora e impida la producción o el envío de mercancías, esa empresa podría invocar la fuerza mayor al no poder cumplir con lo pactado en el contrato internacional. Esto puede liberar de responsabilidad a la parte afectada, siempre que se demuestre que el evento era imprevisible, inevitable y fuera de control. En cambio, si no es imposible cumplir, pero el cumplimiento se ha vuelto muy costoso o injusto, hablamos de hardship. Aquí no se exonera directamente a nadie, pero sí se abre la posibilidad de renegociar o revisar el contrato. Tras el coronavirus, conocido como COVID-19, muchas empresas descubrieron que sus contratos internacionales eran demasiado rígidos. Ahora es cada vez más común incluir cláusulas de fuerza mayor, hardship y principios de UNITROIT. Ahora bien, nos gustaría saber la opinión del agente de comercio exterior, el ciudadano Arturo Daniel López Hernández. Adelante.
Hola, muy buenas tardes a todos. Tras escuchar las demás personalidades que nos acompañan el día de hoy, a mí me gustaría mencionar que según Quintero Bencom, la pandemia del COVID-19 demostró una debilidad en los contratos internacionales, especialmente aquellos que están regidos por los términos comerciales internacionales, que son una serie de reglas publicadas por la Cámara de Comercio Internacional, asimismo por la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías. Hago mención que es un tratado internacional creado por la ONU, que regula la compraventa de bienes entre empresas de distintos países, y los principios UNIDROIT, por lo que el autor señala que el desequilibrio económico y las medidas restrictivas adoptadas por los gobiernos provocaron un deterioro en la normalidad contractual, por lo que en ese sentido, el desequilibrio económico que surgió como consecuencia tras la pandemia provocó un retroceso en la idea de la normalidad contractual y para el principio de intangibilidad del contrato, por lo que frente a esta realidad, figuras como la fuerza mayor y el cambio de circunstancias emergen como mecanismos esenciales para la renegociación de los contratos, permitiéndolos que las partes ajusten sus obligaciones en función de la nueva situación. A continuación, ampliará aún más la información la economista con enfoque en comercio internacional, Frida Naomi Rodríguez Valls. Bueno, para continuar debemos entender que el comercio internacional actual es clave conocer los cambios en los Incoterms 2020. Según el doctor en Derecho Human Sellier, se mantuvieron los 11 términos, pero con ajustes importantes. El término de cumplimiento con su obligación de entrega fue reemplazado por la de entregado en el lugar descartado, permitiendo la entrega en cualquier lugar. También se mejoró el lenguaje, se añadieron notas visuales y se ajustaron los seguros, siendo cambios el del transporte y seguros pagados que exige seguro amplio, mientras que el de costos, seguro y flete mantiene cobertura mínima. Ahora el comprador o vendedor puede asumir el transporte directamente. En el caso del libre transportista, se puede acordar entregar un documento a bordo, lo cual es útil para pagos con carta de crédito. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías permite exonerar a una parte si una causa de fuerza mayor como guerra o pandemia impide cumplir el contrato y se notifica a tiempo. Los Incoterms de 2020 hoy son los más claros y prácticos. Agradezco su participación. Ahora bien, ¿qué nos pueden decir del análisis comparado entre los contratos de compraventa internacional de mercaderías y los principios UNIDROIT post-COVID-19? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Me gustaría empezar con Rosario del Cielo García Ramírez desde su puesto actual como agente aduanal. Bueno, como defensora de la uniformidad jurídica internacional, considero que la Convención de Viena sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, conocido con la sigla CIS, pues demostró ser una herramienta fundamental durante la pandemia del COVID-19. Ratificada por 94 países que representan cerca del 80% del comercio mundial, la CIS sirvió como un puente eficaz entre sistemas legales distintos. Su artículo 79 fue clave al eximir de responsabilidad a las partes cuando el incumplimiento se debió a un impedimento imprevisible, inevitable y fuera de su control. En contraste con las respuestas fragmentadas de los ordenamientos nacionales, la CIS ofreció un marco claro, coherente y predecible que permitió resolver disputas contractuales de forma equitativa, incluso en medio de una crisis global sin precedentes. ¿Y usted, Arturo Daniel, qué nos puede decir al respecto? Sí, claro, además los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales han servido como herramienta clave para abordar los efectos contractuales de la pandemia de COVID-19. La Secretaría de UNIDROIT emitió en el 2020 una nota en la que se analiza cómo aplicar los principios como la fuerza mayor y la prevención o hardship ante circunstancias excepcionales. Asimismo, hago mención que la fuerza mayor excluye a las partes de responsabilidad cuando el incumplimiento se debe a eventos fuera de su control, mientras que el hardship permite solicitar la renegociación contractual si el cumplimiento se vuelve excesivamente oneroso. Estas figuras jurídicas permiten respuestas contractuales más equitativas en contextos de crisis. Su aplicación ha cobrado especialmente relevancia en un entorno post-pandemia, promoviendo estabilidad y flexibilidad contractual. De lo que se dijo anteriormente, ¿cuál sería su aportación, Sayuri?
Bueno, en pocas palabras, los principios son el único instrumento global que ofrece un conjunto de reglas generales y completas aplicables a los diferentes tipos de contratos comerciales. A diferencia de otros documentos jurídicos transnacionales que o bien están geográficamente limitados desde su origen o bien tienen su ámbito material restringido a ciertos tipos de contratos. Le damos el uso de la palabra. Frida Naomi, ¿qué nos puede decir? Bueno, me gustaría agregar que después del COVID-19, los principios UNITROIT cobraron gran relevancia porque ofrecen soluciones en casos de cambios imprevistos que hacen muy difícil cumplir un contrato. Ayudan a las partes a renegociar de buena fe, evitando juicios largos y promoviendo salidas justas en contextos de crisis globales. Ahora bien, para cerrar con este podcast me gustaría que las expertas en la materia, Rosario del Cielo y Sayuri, nos digan cómo los eventos de fuerza mayor afectan a la distribución de riesgo bajo diferentes Incoterms y cómo se interpreta bajo el derecho uniforme internacional. Adelante. Excelente pregunta, Karen. Bueno, la interacción entre fuerza mayor e Incoterms fue crucial durante la pandemia. Los Incoterms determinan qué parte puede invocar la fuerza mayor al establecer el momento de transferencia de riesgos. En términos del Incoterms ex-works, que aquí lo conocemos como a pie de fábrica, que es una cláusula que obliga al vendedor a dejar las mercancías preparadas en sus instalaciones para que el comprador las recoja. Aquí el riesgo se transfiere temprano al comprador. La pandemia reveló una desventaja para ellos, puesto que enfrentaron obstáculos para recoger mercancías mientras los vendedores podían invocar un incumplimiento. Por otro lado, los Incoterms CIF, CIF, que en México lo denominamos como coste, seguro o flete, o puerto a destino convenido, que a grosso modo el vendedor es responsable del costo y contratación del transporte marítimo hasta el puerto de destino especificado por el comprador, y los Incoterms FOB, FOB. En México los percibimos como libre o franco a bordo o puerto a carga convenido, y aquí el vendedor asume todos los costos hasta que la mercancía esté a bordo del barco. Esto distribuye más equitativamente los riesgos, ya que el vendedor asume más la responsabilidad por el transporte. Muchas gracias por su participación. Agradezco infinitamente la presencia de cada uno de nuestros invitados y a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado el día de hoy. Damos por concluido nuestro episodio. Nos vemos pronto con un nuevo e interesante tema. Hasta luego. Muchas gracias, Karen. Hasta la próxima. Saludos. Nos vemos en otro episodio.